Perfecto. Bueno, muchachos, venga, bienvenidos de nuevo a la sesión de hoy. Bueno, en la clase anterior les había yo explicado básicamente cuál es la diferencia entre like, enjoy and love, ¿ok? Y ahora vamos a ir, digamos, a los tres puntos opuestos. Son verbos muy, muy comunes en el idioma inglés y especialmente se utiliza muchísimo tanto en Norteamérica como en muchos países de habla inglesa, por supuesto, pero aquí la cuestión, muchachos, no es que aprendan estos tres verbos, sino que entiendan más que nada el uso de los mismos, cómo se utilizan, qué significan primero, cómo se utilizan y les voy a dar un contexto y vamos a practicar aquí algo muy sencillo, ¿no? Una oración para cada verbo, ¿ok? Primero que nada vamos a practicar los tres verbos principales, dislike, hate and loathe, ¿ok? Practiquemos dislike, hate and loathe. Loathe. Dislike, básicamente en la traducción al inglés, del inglés al español, básicamente significa pues, disgustar, ¿no? Algo que no te gusta. Digamos que una traducción más concreta del verbo dislike sería como I don't like, que significaría no me gusta. Pero en esta forma, este verbo tiene como un tono un poco más negativo, como es algo que te disgusta, algo que te crea un sentimiento sin sabor, algo que no te genera tanto placer. ¿Se acuerdan que que en el verbo anterior lo opuesto a like era básicamente algo que te generaba un poco de placer, un gusto personal que te generaba un poco de placer? Bueno, pues dislike es lo opuesto, algo que te genera un sentimiento sin sabor, que no te genera tanto placer, ¿no? El siguiente es hate, to hate. Ese verbo significa odiar en español y ese verbo es bastante fuerte. En un vocabulario, en una comunicación muy, muy, muy informal en los Estados Unidos, por ejemplo, la gente tiende a utilizar mucho el verbo hate como para expresar un disgusto, algo que realmente no toleran o no les gusta. Y aunque el tono de esa palabra tiene un significado muy negativo y como muy malo, te genera un sentimiento realmente negativo, a veces siento que se utiliza muy ligeramente ese verbo, pero es que en realidad ese verbo en sí tiene un tono muy, muy negativo, ¿ok? Entonces ya de antemano, odiar a alguien o odiar algo, pues ya te genera una repulsión, algo que no es placentero, ¿no? Y ya por último, loathe, to loathe something, es detestar, odiar al máximo. Este verbo hay que tener mucho cuidado para utilizarlo, porque si lo dices muy seguido en los Estados Unidos o en cualquier otro país de habla inglesa, realmente estás expresando un odio terrorífico, algo que no toleras, no soportas, no aguantas, simplemente en tu alma, en tu corazón y en tus intestinos, simplemente es algo que detestas con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, cuando tú loathe something, es realmente tienes un odio al máximo, ¿ok? Es digamos que lo opuesto a love, que es un sentimiento de amor, deseo, algo que te genera mucho placer, no te cuesta trabajo lograr, no te lo cuesta trabajo hacer. Entonces, to loathe es lo opuesto a odiar, a detestar al máximo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo para, pues, digamos, entrar en detalle de esto y ya concluir con esta sesión, ¿no? Un ejemplo, I dislike, ¿qué podríamos decir? Vamos a ir algo de nuestra cabeza. Dislike. I dislike, ¿qué será? ¿Cómo podríamos utilizar este verbo? Estoy pensando porque se me está saliendo todo de la chistera, ¿no? I dislike, puedes decir, por cierto, el verbo dislike también se puede escribir tanto en forma infinitiva, el verbo que sigue puede ser en forma infinitiva o lo puedes escribir en gerundio, ¿no? Ya sea que digas I dislike to eat o I dislike eating, ¿no? Es algo no muy común de decirlo, pero yo creo que si dices I dislike plus gerundio, es mucho más formal y mucho más común de decirlo, ¿no? Entonces, si dices I dislike, eh, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo aquí que se me sale I dislike. Podemos decir algo como eh, algo que no te guste, algo que omitas, ¿no? A ver, digamos que a ti no te gusta el tráfico de la calle.
Ese podría ser un ejemplo muy bueno. Entonces, como digas, I dislike traffic, o puedes decir, I dislike hip hop music, que no te gusta la música hip hop. Lo puedes utilizar de esa manera también si quieres, ¿no? Entonces, si vas a utilizar esa palabra, puedes decir, I dislike listening to hip hop music. Con esta frase estás indicando solamente que no te gusta la música hip hop, no es tu tipo, no es tu... Les voy a enseñar un idioma, les voy a enseñar un idioma muy común en los Estados Unidos. Um, it's not my cup of tea. It is not my cup of tea. Esta expresión muy coloquial en los Estados Unidos significa que no es de tu preferencia, algo que no es tu favorito, no es tu preferencia, no es algo que tú disfrutes, ¿no? Algo que te guste. Entonces, en vez de decir que I don't like hip hop music, hay muchos estadounidenses te pueden responder como it's just not my cup of tea, como no es mi preferido, ¿ok? Entonces, con el verbo dislike, simplemente para decir que algo no te gusta tanto, pues puedes utilizar esta expresión, ¿no? También puedes decir I dislike traffic, como I dislike traffic, no te gusta el tráfico, no te gusta andar en la carretera con mucho tráfico, perdido, ¿no? Pues bueno, esa es una opción. Ahora bien, continuemos. I hate. La palabra hate es una palabra muy, muy intenso. Ya de por sí, odiar a algo en español ya te genera una repulsión, es un sentimiento negativo, ya es negativo y por ende indica que es algo que no disfrutas, no te gusta y va más allá de un sentimiento básico de placer y sin sabor, ¿no? Ya es, digamos, lo opuesto a algo que no disfruta, no te gusta. Entonces aquí hay muchas frases que uno puede decir. Por cierto, en inglés no digan I hate that person o I hate that individual, porque genera un tono de voz que de repulsión hacia esa persona y quizás estés pensando hacer algo malo, ¿no? O puedes dar la idea de que puedes crear algo negativo o hacer algo malo cuando dices que yo odio a esa persona. Es muy común escucharlo porque en Estados Unidos hablan así, pero no, evite no utilizar tanto esta frase a menos que sea realmente odies hacer algo. Por ejemplo, algo que en lo personal, ¿no? Que a mí me gustaría decir es, por ejemplo, I hate when people, coming late o arrive late, ¿no? Yo odio que la gente llegue tarde, ¿no? ¿Podrías decir esto así? Definitivamente. Tiene un tono negativo, pero el objeto directo, que es llegar tarde, no es algo que afecte o genere un sentimiento negativo en ese sentido, ¿no? Pero por decir, I hate people who arrive late at meetings, ¿no? Odio a la gente que llega tarde, ¿no? No estás odiando a las personas en sí, estás odiando el hecho de que las personas lleguen tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaría muy bien utilizar I hate, ¿no? Y ahora bien, cuando nos referimos a loathe, ese verbo, loathe, recuerden que la THE tiene una terminación TEH y suena como th. Es un tono labio dental, ¿no? Es la unión de los dos dientes de arriba y un mordisqueo muy leve en la punta de la lengua. Y luego hay que sacar el aire a través de la dentadura y tu labio. No sé si pueden verme en la cara, pero es como es un pequeño leve mordisco y al momento de mordisquearlo hay que sacar el aire para producir ese sonido de loathe, loathe. Entonces, cuando alguien tiene un sentimiento o dice I loathe something, esta persona tiene una repulsión. Es lo máximo del odio. Es como detesta, lo odia y simplemente no tiene ninguna paciencia de nada sobre eso que odia. Hagan de cuenta que es un odio 10 times. Tiene más poder y tiene un sentimiento muy negativo. Una expresión muy común que yo he escuchado es cuando en tu casa tienes cucarachas y hay personas que les da mucho miedo a las cucarachas. Bueno, a esas personas pueden decir, I loathe cockroaches, como no me gustan, las detesto por toda mi vida, ¿no? Detesto las cucarachas. O, por ejemplo, pueden decir que
I loathe o como algo, un sentimiento muy negativo, decir, no me gusta el frío, no me gusta la nieve. No es muy común esa frase, pero si realmente no te gusta el frío porque no quieres vivir, no quieres estar siempre en el frío, podrías utilizarlo, pero aún así yo me inclinaría más por el hate. Pero, por ejemplo, algo que realmente te genera mucho estrés, algo que no te genera felicidad, algo que simplemente no te gusta y es lo máximo, puedes decir, vamos a ver, puedes decir I hate cockroaches, algo que no, es una pasión que genera una intensidad de dislike, una intensidad de no querer hacerlo. Una frase muy común también que yo he escuchado es, y aquí vamos a buscar algo aquí en el internet, pero algo que te diga, I loathe having to wake up early on weekends. Como yo detesto toda mi vida despertarme todas las mañanas en los fines de semana. Eh, Nos ha pasado, hemos sido estudiantes, nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos una clase los sábados en la mañana, a las 7 de la mañana después de un evento del viernes en la noche, si sales los viernes, y tener clase los sábados, puedes decir que you loathe waking up early in the morning on Saturdays, que tú odias con todas tus fuerzas levantarte muy temprano los sábados en la mañana. Ese sería un buen ejemplo. Y uno más común, como les había repetido, es lo de las cucarachas. Hay muchas personas que detestan esos animales rastreros, les da miedo, les da pavor, les genera una repulsión y es muy triste, ¿no? Porque son animales, pero pues es que también pueden traer bacterias y enfermedades. Bueno, en fin, muchachos, esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido esta sesión y si tienen algún comentario, pues déjenmelo aquí, envíenme un correo y estaría yo con mucho gusto a responder sus preguntas, ¿ok? Hasta la próxima. Chao, chao. Ujú.